Tú te conectas en el espíritu, no es en el conocimiento, es en las emociones, no es en los sentimientos, es en el espíritu. Y hay una presencia, una atmósfera del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Yo no estoy preguntando cuántos lo sienten, estoy preguntando cuántos lo creen. Porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Y como sabemos que Él está en medio de nosotros, procuremos nosotros demostrar esa reverencia de amor a la presencia de Dios en este lugar, porque el Señor está acá. Entonces le voy a pedir el favor que si usted tiene su teléfono ahí, póngalo en silencio, no se deje distraer de nadie ni de nada, no se deje distraer de su vecino, dígale al vecino, dígale al que tiene al lado, no me vas a distraer. Dígale, no me vas a distraer, pero yo tampoco te voy a distraer. Eso, me gustó el lenguaje de algunos ahí, hicieron. Cuidado, ojo, bro, ¿cierto? Y dígale al Señor, levante su mano y diga, Señor, no me voy a distraer. Voy a poner mis ojos en ti y te voy a seguir adorando cuando escuche tu palabra y la atesore en mi corazón. Y cuando salga de aquí, la ponga por obra. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos pasando por fuego. ¿Cuántos saben que estamos pasando por fuego? Y no porque el aire no está en su plenitud, ¿no? Algunos dicen, uy, sí, estamos pasando por fuego, ¿cierto? Pero estamos siendo pasados por fuego. Su fe está siendo probada. Su fe está siendo probada. Y mientras estaba repasando, ¿cierto? Hablando con el Señor algunas cosas, iba a 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que sé que no le envié este mensaje, este texto a Miriam, pero 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice así, en la traducción que nosotros lo conocemos, la Reina Valera, ¿cierto? Dice 3, 2, 1, eso. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba ¿con qué? Diga fuego. Ustedes me van a ayudar a hacer este mensaje, ¿listo? ¿Con qué se prueba? Con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Entonces el oro, está hablando el apóstol Pedro acerca de algo natural para mostrarnos algo espiritual. Cuando tú sientes el fuego de la prueba, es que tu fe es la que está siendo sometida a prueba. No eres tú, es la fe en donde la has depositado, porque hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y déjenmelo leérselo como lo encontré en la traducción en lenguaje. Creo que esto nos da una plataforma perfecta para continuar hablando acerca de una fe que puede llegar a impresionar al Señor. 1 Pedro 1:7, traducción en lenguaje actual, dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Entonces dice, la fe es como ¿qué? Como el oro. Dice, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes, que ustedes tienen en Dios, se pone a prueba con los problemas. Entonces, lo que estás viviendo hoy está probando tu confianza. ¿Cuántos han sentido como que la confianza le hace como, uy, ¿cierto? Porque empieza a haber una batalla entre lo que Dios me dijo y lo que estoy viviendo. Entonces miren lo que continúa diciendo, cómo lo continúa diciendo en la traducción del lenguaje actual. Si ustedes pasan la prueba, diga, pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Y dice, así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Wow, imagínate cuando estés delante de la presencia del Señor y el Señor Jesucristo diga, Padre, mira, ¿recuerdas cuando Pablo, cuando Mari, recuerdas cuando Omar estaba atravesando la prueba? ¿Recuerdas esa clase de confianza que Él tuvo en nosotros? ¿Recuerdas cuando Jenny y Daniel tuvieron esa confianza tremenda? Nos da gran gozo que estés acá. Porque el Señor va a reconocer y reconoce la fe. Así como la fe del centurión. Me gusta una de las versiones que dice que nuestra fe es acrisolada por el fuego. Y acrisolada quiere decir purificada.
Porque yo sé que hay personas que estamos en este lugar. Yo no estoy hablando, esta vez no estoy hablando allá en Colombia, ni en la iglesia que pasó en Colombia, ni en otras iglesias. Estoy hablando a esta iglesia. Yo sé que hay pruebas tan fuertes en donde Él está purificando tu fe para que tú no confíes en el hombre. Para que tú no confíes en el banco. Para que no confíes en tu billetera. Para que no confíes en tus ahorros. Para que no confíes en tu trabajo. Para que no confíes en tus habilidades. Para que no confíes ni siquiera en ti mismo. Porque si tú todavía confías en ti mismo, que tú puedes hacer que salga el sol y que salga la luna, quiere decir que tu fe todavía no ha terminado la prueba. Porque tú puedes fallar. Una fe verdadera es una fe que no está puesta en nosotros, sino en quién es Él y lo que Él ha dicho. Esa es la fe sólida que el Señor espera que nosotros desarrollemos. Tengo una pregunta. ¿Cuántos llevan conociendo al Señor 30 años? Bueno, bien, tenemos personas, gloria a Dios, más de 30 años. ¿Cuántos han conocido al Señor desde hace 20 años para acá? Bueno, menos. 10 años para acá, ¿cuántos conocen al Señor? 5 años para acá. Bueno, todavía hay de 5 años para acá, ¿cierto? 1 año para acá, ¿quiénes conocieron al Señor en el último año? Listo, yo voy a asumir que el resto que no levantó la mano, no lo conoce todavía. ¿Cierto? Pues asumo eso porque estoy preguntando. Entonces hay algunos que todavía no han conocido al Señor. Pero los que hemos conocido al Señor, se sobreentiende o se tiene la expectativa de que nuestra fe o nuestra confianza en Dios vaya creciendo. Porque la Biblia dice que la senda del justo, ¿cuántos somos justos acá? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Aleluya. Y recordemos lo que habíamos hablado hace 8 días. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? La mayoría, ¿cierto? Voy a asumir que la mayoría. Mateo 8, versículos 5 al 7. Si usted no estuvo, le recomiendo, vea el mensaje de hace 8 días. Tuvimos una dificultad de audio, creo que empieza en el minuto 8, ese audio. Bueno, no sé. Usted revise ahí, tranquilo. Dice Mateo 8, 5 al 7, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado o adolorido. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Entonces, recordando lo que hablamos hace 8 días, es que él no tenía la expectativa de que Jesús fuera. A él no le interesaba si Jesús venía a ver su casa, porque de alguna forma él se sentía indigno que una persona de Dios, el Hijo de Dios, cierto que es santo, entrar en su casa. ¿Cuánto nos sentiríamos avergonzados todavía? El Señor entra en nuestra casa. ¿Y tú qué haces con eso, hijo, todavía? ¿No me conocías? O déjame ver tu lista de amigos. ¿Todavía con esos amigos, hijo, no me conocías? Y de alguna forma el centurión sabía que tenía que arreglar cosas. Pero el centurión dijo algo, dijo, yo soy hombre de autoridad, di la palabra. Entonces lo que hablamos hace 8 días es que la fe, escuchen muy bien, la palabra de Dios obra si tienes fe, aunque te sientas indigno. Aunque sepas que de alguna forma te falta seguir creciendo en el Señor, si tienes fe y sabes que la palabra es una autoridad, la fe va a obrar resultados. Por eso es que el centurión estaba interesado, ¿cierto? El centurión era un gentil, no hacía parte del pacto, no era del pueblo de Israel, pero él sabía que Jesús era una autoridad del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos tenemos esa revelación? ¿Y cuánto le hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? Tranquilo, solo di la palabra. O muéstrame dónde dijiste en tu palabra, porque ese es mi argumento legal. Hace poco yo estaba meditando, bueno, Señor, ¿por qué hay tanta controversia que este libro es de hombres, escrito por hombres, y que hombres lo escribieron? Yo decía, Señor, ¿por qué está escrito? Y él me decía esto, para que puedas conocer el derecho legal que tienes y el diablo no te robe. Imagínese si no estuviera escrito. ¿Qué problema, no? Mire, si no estuviera escrito, la gente del mundo diría, ay, pero eso ni siquiera está escrito. Y como está escrito, dice, ay, pero eso lo escribieron los hombres. Acuérdate que el diablo, si no puede desmentir o desvirtuar al mensajero, va a desvirtuar el mensaje.
¿Me comprendes? Entonces ese es el primer principio que usted y yo debemos conocer con respecto a lo que estamos hablando acerca de la fe. La palabra de Dios obra. La palabra de fe obra. Si tienes fe en la palabra va a hacer aquello para lo cual fue enviada. No dudes, aunque te sientas indigno, aunque no seas el más juicioso leyendo la Biblia, aunque no seas el más juicioso orando. Si tienes fe en lo que dijo el Señor, está hecho. Y el segundo principio que vamos a hablar hoy con respecto a la palabra es que la palabra de Dios es la autoridad final ante cualquier situación. Es la autoridad final. ¿Qué es lo que quiero decir? El mundo natural y el mundo espiritual siempre van a obedecer lo que Dios dice. Siempre. Isaías 46, hace poco el Señor me llevaba este pasaje o estos versos que me ayudaron en un tiempo en donde las circunstancias decían no. Pero yo recordé esto y en mi corazón hice una oración en silencio y el Señor mostró su poder y su gloria. Y dice Isaías 46, 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Mire, el Señor a veces nos dice, acuérdate lo que he hecho. Acuérdate de todo lo que viviste y viste. Porque dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Él es el único Dios. Y dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es Dios. Si el Señor quiere retrasar 10 grados el sol, lo puede hacer. Si el Señor quiere que llueva para arriba, va a suceder. Si el Señor quiere que lluevan peces, van a llover peces. De hecho, hay una población en Honduras que se llama Lloro y allá llueve peces una vez al año. Literal, llueven peces, búsquelo. Llueven peces, caen peces. Mejor dicho, si alguien es bien perezoso, solo tiene que sacar un sartén ese día. Y ¡ping! Y ya, comió ese día. No hizo nada más. Si el Señor lo dice, así va a ser. Porque se hace lo que Dios quiere. ¿Cuántos pueden decir, en mi vida se va a hacer lo que Dios quiera? Otra vez, ¿ya me entendió? Diga, en mi vida Dios va a hacer lo que Él quiera. Porque su palabra es verdadera. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen que obedecer la palabra de Dios así no quieran. Y la palabra dice que son espíritus ministradores a favor de nosotros los herederos de la salvación. ¿Cuántos somos herederos de la salvación? Es nuestra, porque el que no la heredó ya murió para que fuera nuestra. Lo que pasa es que Él resucitó para guiarnos en esa resurrección, en esa salvación. Aleluya. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es la autoridad final de todo el universo? ¿Cierto? Pero en tu vida, escúchame muy bien, en tu vida, tú le das el poder a la palabra que escuches y creas en tu corazón, sea la palabra de Dios o no sea la palabra de Dios. En tu universo, tú decides si la palabra de Dios es la autoridad final o no. Hay un solo lugar donde la palabra de Dios no tiene el poder, a menos que la persona se lo dé, y es en el corazón del hombre. Porque en tu vida va a pasar lo que tú creas que pasa. Mire esto tan tremendo. Aunque Dios es poderoso y su palabra se cumple y Él hace lo que Él quiere, en el corazón del hombre manda el hombre. Por eso es que la palabra que tú recibas y creas, esa va a ser la autoridad final en tu vida, sea palabra de Dios o no. Si tú crees una palabra de muerte, pues te vas a morir.
Pero si crees lo que dice la palabra de Dios, vas a vivir y no vas a morir para contar las maravillas del Señor, porque eso dice la palabra. Entonces, dicho esto, Mateo 8, versículos 9 al 10, dice esto, está hablando acerca del centurión. Y está explicando, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es decir, Jesús se maravilló de la fe de este hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 13, dice así, de Mateo 8. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ¿y cómo creíste? Diga, ¿y cómo creíste? Te sea hecho. Ve, ¿y cómo creíste? Te sea hecho. Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor nos está diciendo hoy, cuando salgas de aquí, va a ser como tú creas. La palabra de Dios tiene todo el poder para hacer que situaciones cambien. La palabra de Dios tiene el poder de hacer milagros creativos, colocar algo que no existía, un riñón donde no lo hay, un pulmón donde no lo hay. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede darte un cerebro nuevo, aunque algunos no lo han estrenado, pero no están acá tranquilos, ¿cierto? Una mente nueva para que pienses como Dios piensa. Un corazón nuevo. Dios puede quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Me comprende lo que quiero decir? La palabra tiene el poder para hacer eso, pero todo va a ser de acuerdo a lo que tú creas. Entonces, vemos que el centurión o el soldado no era un hombre religioso, porque Dios no está buscando hombres religiosos. Dios no está buscando personas que se sepan la Biblia de pasta a pasta. Está buscando es personas que simplemente le crean. Que conozcan y entiendan que la palabra de Dios es la autoridad final sobre toda situación y circunstancia y la crean en su corazón y lo confiesen y digan, Señor, descanso, porque si tú lo dices, aunque no vengas a mi casa, está hecho. Porque no soy digno. Porque no es por lo que yo hago, no es por la orden que yo dé, sino por la orden que tú ya diste. Entonces, esta fe que tanto impresionó al Señor fue que el centurión estuvo dispuesto a creer sin pedir antes ninguna señal espectacular o algún milagro del cielo. La palabra era lo único que él necesitaba para creer que Jesucristo podía sanar a su siervo. Mire esto, Jesús dio la palabra. Y una vez dio la palabra, ¿qué hizo el centurión? Se fue para la casa. Se fue para la casa. Dice, cuando él preguntó en la casa, le dicen, ¿a qué hora mi siervo fue sanado? Es decir, habían transcurrido algunas horas, no sabemos cuántas, la Biblia no nos dice, pero él caminó hacia la casa en la expectativa de que ya estaba su siervo, ¿qué? Sanado. Usted puede entender cuántos ataques, tal vez a la duda, le fueron dados dardos de fuego del maligno mientras él dejó a Jesús y llegó a su casa. Pero quiero decirle algo. El problema es que nosotros, como hijos de Dios, estamos peleando la buena batalla de la fe desde que Jesús dijo algo hasta que llegamos a la casa. Pero este centurión peleó la buena batalla de la fe antes y sabía que si él decía la palabra, ya estaba hecho. Entonces él no tuvo problemas desde que dejó a Jesús hasta que llegó a su casa, porque él ya había decidido en su corazón que Jesús tenía la última palabra. Y ahí es donde muchos hijos de Dios batallamos. Camino hasta que no veamos, no nos sentimos que hemos recibido lo que Dios dijo, o lo que Dios nos dijo, o lo que Dios nos prometió. Ahora, vamos a centrarnos en esta última parte del mensaje, en un ejemplo bandera para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, y es la vida de Abraham. Sabemos la vida de Abraham, ¿cierto? Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y su parentela y dejara su familia y se fuera a otro lugar, no existía la palabra escrita como tú y yo la tenemos. Él simplemente escuchó la palabra hablada a su corazón de parte de Dios. Una palabra rema, algo que Dios habló a su corazón.
Por eso es llamado Abraham el padre de la fe. Imagínense, ustedes y yo la tenemos escrita, por lo menos está escrita, es un derecho legal, pero Abraham no tenía nada. De hecho, no se adoraba a un Dios que él adoraba. De hecho, algunos dicen, es que Abraham era judía. No, en el momento en que Abraham estaba no existía el pueblo judío, porque de él salió el pueblo judío. Él vivía en una tierra pagana, en un lugar donde se adoraban muchos dioses, pero él escuchó la voz de Dios y dijo, yo creo que tú eres Dios y que me estás hablando. Y por esa palabra él salió. ¿De dónde? De su tierra y su parentela. Y miren lo que Dios siempre que te dice que hagas algo, te da una palabra, porque la obediencia te va a traer una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Génesis 12, 1 y 2 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios es suficientemente poderoso para dejar hasta ahí. Pero ¿cuántos sabemos que cuando Dios nos da una instrucción, siempre es porque tiene una bendición? Y la obediencia es la que nos lleva a esas bendiciones. Dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora usted tiene que entender esto. Dios le está diciendo a un hombre estéril que de él va a salir una nación. Porque a veces no lo vemos. Dios le está diciendo, hazme caso, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y aquí hay algo tremendo, los hijos nunca dejaban a sus padres, estaban con ellos. Para un judío es una honra estar con sus padres. Pero cuando él lo deja, él está diciendo, tú eres más grande que mis padres, tú eres más grande que la herencia que puedo heredar de mis padres, tú eres más grande que todo. Sin saber a dónde iba. Pero él siguió una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que de él iba a salir una nación grande y que iba a ser bendecido por ese Dios que estaba conociendo. Por ese Dios que no le había dado una Biblia, un derecho legal, no, simplemente por medio de la fe. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solo iba a ser bendecido, sino que él iba a ser una bendición. ¿Y cuántos sabemos que gracias a Abraham hemos sido bendecidos nosotros? Gloria a Dios. Entonces, en ese entonces, Abraham, ¿cuántos años tenía? Los estudiosos, los que han leído la palabra. 75. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? Ah, qué inteligentes. Muy bien, leen muy bien la palabra. Entonces, Abraham tenía 75 años y su esposa era estéril. Había esterilidad en la matriz de Sara. Abraham creyó en la palabra de Dios y dejó sus parientes y su tierra. Cuando Abraham llegó a Canaán, porque en ese momento era Abraham, no era Abraham. Tal vez en 8 días vamos a hablar de Abraham. Bueno, aunque no creo, ya les digo por qué. Pero solo Dios sabe, ¿cierto? Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios se le apareció y le dijo, en Génesis más adelante en el versículo 7, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Dios le fue dando instrucciones poco a poco. Honestamente, ¿cuántos pensamos que a Dios le faltan más instrucciones para darnos? ¿Sí o no? Porque Dios no nos da el plan completo. Porque Dios no nos dice, bueno, vas a atravesar por esta situación durante 3 años. Porque es que si uno supiera cuánto tiempo, pues es más fácil, ¿sí o no? Ah, bueno, listo, 3 añitos, 2 años, 2 meses, 1 mes, listo, me aguanto. Pero el Señor no dice el tiempo. Porque acuérdate de esto, la fe es probada por fuego para que sea purificada. En Génesis 13, Dios le vuelve a decir, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora, recordemos, él no tenía hijos. Él no tenía tierra. Él dejó todo atrás, él dejó su herencia. Salió con lo que tenía. Pero Dios continuamente le estaba hablando y le estaba diciendo la promesa, acuérdate, acuérdate, recuerda. Génesis 15:1 dice así. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Cuando Dios le habló acá, Abraham ya tenía 86 años.
habían pasado, como decía un narrador de fútbol colombiana, bueno, se me olvidó cómo decía, pero él decía era de aquello nada, de la promesa nada. ¿Me entiende? 11 años esperando y esperando. Y Abraham podría decir, Señor, yo te obedecí. ¿Cuántos han estado en ese lugar? Que han pasado los años, pero Señor, yo te estoy obedeciendo y no pasa nada. Creo que yo soy el único. Estoy en tu voluntad, Señor. Estoy haciendo lo que me dijiste desde años. He permanecido, he tratado de permanecer fiel. Bueno, no soy perfecto, Señor, pero he tratado de permanecer fiel en lo que me estás diciendo. Por lo menos en lo que entiendo. Y no pasa nada. 86 años, Abraham. Y todos los días lo que veía era su esposa estéril y que no había señales de ningún hijo. Y su queja se hace latente en los versículos 2 y 3 de Génesis 15. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Abraham le respondió, oh Señor soberano. Bueno, por lo menos todavía lo respetaba, ¿no? Porque hay algunos que ya ni respetan. ¿Pero qué, Señor? Sí, bueno, por lo menos. Oh Señor soberano, tenía respeto hacia Dios. ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Esas palabras son fuertes. ¿De qué me sirve haberme portado bien todo este tiempo? ¿De qué me sirve haberte obedecido al principio si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer, de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Fíjese esto. A mí me gusta que de alguna forma, ¿cuántos saben que el Señor pudo haber enviado un rayo y haber fulminado ahí a Abraham? ¿Sí o no? Como algunos papás. Vuélvame a hablar así, verá. ¿Cierto? Usted me vuelve a hablar así. Pero él dice, oh sí, chévere. Pues sí, gracias por las bendiciones. Pero no ha ocurrido lo que me prometiste. Porque el que me va a heredar es mi siervo. 3. Tú no me has dado descendientes propios. Así que uno de mis siervos será mi heredero. Gloria a Dios. Que en los momentos de honestidad, aunque estemos incorrectamente, declaremos cosas, Dios no lo toma en cuenta. Porque Él estaba haciendo una declaración. Él dijo, mi siervo va a ser mi heredero. Ten cuidado con las declaraciones que salen de tu boca. Porque las declaraciones de tu boca, cuando las crecen en tu corazón, crean una realidad. Gloria a Dios, que no fue así en este caso. Pero, ¿qué era lo que Abraham no había visto? Porque Abraham estaba esperando una señal, algo como que para que su fe no tambaleara. Y en ese momento, después ya los 86 años, Señor, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero lo que Abraham no sabía es que él ya tenía algo. Él ya tenía la semilla de lo que Dios iba a hacer. Y es que Abraham se había perdido que Dios trabaja en los principios de semillas. Es decir, cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, es porque Él ya te dio la semilla de lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso es que lo que leíamos ahorita en Isaías 46, 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, lo que Abraham se estaba perdiendo era que Abraham solo necesitaba entender cuál era la semilla que Dios le había dado. Y que en esa semilla está todo el potencial para ser desarrollada y manifestarse en lo natural lo que Dios le habló que iba a hacer. ¿Cuál es esa semilla?
que le fue dada a Abraham. Marcos 4, 30 al 32 dice así. Jesús le dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Porque así es que opera el reino de Dios. ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza, sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte, diga se convierte. Otra vez, diga se convierte. Ahora sí, de verdad, todos digan, se convierte. Gracias. ¿En qué? En la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. En la semilla está todo el potencial de llegar a ser algo gigante, de llegar a ser algo aún que te puede asombrar. ¿Y qué fue lo que le fue dado a Abraham 11 años antes como semilla? Diga la promesa. Algunos hijos de Dios se han olvidado que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dice, se hace. Y hoy el Espíritu Santo me ha traído acá para decirte esto. Él ya te dio la semilla. Si Él ya te habló, tienes la semilla. Pero tú eres responsable de dónde plantas esa semilla. Si la plantas o no. Si la cuidas, si la desarrollas, si la crees, si la abonas, si la riegas, si la declaras, si la confiesas. Y te paras en ella firme. Porque esa palabra tiene el potencial de crear una nueva realidad en tu vida que antes no has visto. Es como de alguna forma explicaba el pastor Paul Yonggi Cho en un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Es embarazarse de lo que Dios ha hablado. Porque cuando una mujer se embaraza está puesta una semilla ahí que empieza a crecer y a desarrollarse. ¿Sus ojos la pueden ver? No, pero ahí está. Gestándose, desarrollándose, viviendo. Pero esa semilla se puede desarrollar de acuerdo al nutriente que esté recibiendo. Mi pregunta hoy, o la pregunta que Dios nos hace, ¿la semilla que Dios me ha dado se ha estado nutriendo dentro de mí? ¿Estoy realmente embarazado por esa semilla que Dios me habló alguna vez? ¿Estoy embarazado por la palabra de Dios y tengo expectativa de que aunque no la puedo ver, de que aunque tal vez ni la sienta porque es tan pequeña y fue hablada tanto tiempo atrás que ya ni me acuerdo, ¿la puedo creer? Mi corazón es ese terreno fértil donde esa semilla ha caído y ha echado raíces, o simplemente la recibí y me la metí en el bolsillo esperando a ver si se volvía un árbol. Porque la semilla no se destruye, sigue siendo semilla. Pueden pasar años, 30 años, y Dios te ha dado una palabra que es tu semilla, y tú todavía no haber plantado esa semilla. Y te preguntas, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha cumplido la palabra? Hijo, el Señor te responde hoy, porque no has plantado esa semilla en tu corazón todavía. Estás esperando ver un árbol, pero tienes una semilla con el potencial de volverse un árbol. Para poder plantar una semilla hay que preparar el terreno, abonarlo y creerlo. Y aunque esté debajo de la tierra, está en el terreno perfecto para que crezca. Y tienes que echarle agua y más agua. Y regarla con el agua de la palabra. Y creerla una y otra vez. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo en el reino de Dios comienza con un principio de semilla. Acuérdate que nosotros, ¿cómo es la oración del Padre Nuestro? Hágase en la tierra como es en el cielo. ¿Correcto? En el cielo ya todo está hecho, pero en la tierra Dios envió su semilla, que se llama Jesucristo. Y esa semilla empezó en el corazón. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, nacimos como bebés.
Algunos no desarrollan esa semilla y no crecen espiritualmente y siguen siendo bebés. 30, 40, 50 años siendo bebés. Pero cuando esa semilla que es Cristo en nosotros, empezamos a morir y a regarla, empieza a florecer Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la semilla que Dios te dio? Hoy quiero hablarte acerca de esas cosas que no han pasado en tu vida, pero que Dios te habló. ¿Qué no ha pasado en tu vida aún? Y yo quiero decirte algo. Si no ha pasado aún, Dios no ha acabado contigo. Porque vuelvo al segundo punto o el segundo principio. Y es que la palabra de Dios es la autoridad final. La palabra de Dios se cumple. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ponte sobre tus pies. ¿Cuál es la semilla? Y hoy escudriña tu corazón. ¿Dónde está esa semilla? ¿En el bolsillo? ¿O la dejaste guardada en un cajón? ¿O la tienes allí en ese cajón de los pendientes? ¿Cuántos en su escritorio tenían un cajón pendiente y dijeron, esto lo voy a hacer algún día? O en el tintero, ahí la tienen. La tienen presente. Pero si tú no pones por obra, si tú no siembras esa semilla y empiezas a caminar en esa fe de que lo que Dios te dijo se va a hacer una realidad y empiezas a trabajar con tu alma. Mira, a veces cuando ha pasado tiempo es difícil porque nuestra alma ya se acostumbró a que nada pase. Es decir, es difícil sembrar la semilla porque el terreno se ha endurecido. Pero tienes que empezar a hacer barbecho, a arar ese terreno. ¿Cómo? Yo te creo, Señor. Yo creo en tu palabra. Señor, me arrepiento de no haber sembrado esta semilla. Yo creo, si tú lo dijiste, Abraham, casi de 100 años, vio la respuesta, 25 años después. Y como ustedes ven, Abraham es llamado el padre de la fe, pero tuvo momentos difíciles, sí, como tú y como yo. Pero que esos momentos difíciles no determinen el resultado de lo que vas a creer a partir de hoy. Miren, si te mueres creyendo es la mejor forma que uno puede morirse de esta tierra. Y que tus sueños no se vuelvan una pesadilla porque dejaste de creer. Porque el que tiene fe siempre va a tener esperanza. Pero el que se le acabó la fe ya ni esperanza tiene. Porque no espera que nada cambie. Hoy hay una invitación a que salgas de tus emociones y sentimientos y regreses a la palabra. Que salgas de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que ves, de lo que has escuchado, de lo que has sentido, y que regreses a la palabra. Y que digas, Señor, hoy recuerdo esa palabra. Y que la atesores. Y que la empieces a tener en tu mente y en tus labios, en tu corazón de continuo. Señor, tú dijiste esto, Señor. Tú lo dijiste, yo lo creo. Tú lo dijiste, yo lo creo. ¿Cuántos pueden decir, tú lo dijiste, yo lo creo? Tú lo dijiste, yo lo creo. Tú lo dijiste, yo lo creo. Y quiero que cantemos juntos una canción. Vamos a colocar una canción. ¿De qué se trata? De ese momento en donde Dios le habla a Abraham. Y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque viene una nueva historia. Iglesia, yo quiero decirte algo. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado en tu vida, 11 años después de la promesa, 25, 5 días, tal vez algunos que no somos tan pacientes, 2 días, ¿cierto? Y nada ha pasado. Pero que hoy empiece una nueva historia para ti. Que esa semilla que está ahí quede desembarazado. Y que empiece a crecer dentro de ti y a desarrollarse. Y que la expectativa del alumbramiento de ver manifestado lo que Dios te dijo, empieces a creerlo, a sentirlo y a vivirlo en tu espíritu. Hasta que el día cuando se manifieste, simplemente vas a tener gozo, porque ahora tus ojos ven lo que ya habías recibido en esta noche, 21 de agosto del 2024, en tu espíritu. Amén. Coloquemos la canción.